He comentado en algunos episodios que principalmente realizo cardio en ayunas, nada más levantarme, porque de esta manera me permite activarme un poco antes de hacer mi primera comida y sobre todo despertar, activar un poco el cuerpo, porque considero que es algo súper importante, tomar un poco el sol, hacer un poco de actividad física, etcétera. Uno de los cardios que más populares se ha vuelto en los últimos años, sobre todo a la hora de mejorar nuestra condición física, es el cardio en zona 2. Para muchas personas algo desconocido, pero para otras muy habitual en su día a día. Hoy voy a comentar de qué va este tipo de cardio, sobre todo sus principales beneficios, cómo podemos complementarlo con un entrenamiento de fuerza y cuántos días se puede hacer por semana para obtener todos sus beneficios y limitar los posibles inconvenientes. Así que bienvenidos un día más a Café Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí, también en mi newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido que no vais a encontrar ni por aquí ni por redes sociales. Así que si queréis apuntaros, lo podéis hacer ahí en lifters.es. Ya somos más de 2000 personas por ahí. Y lo dicho, este tema del cardio en zona 2 se ha vuelto muy popular en los últimos años, principalmente porque es un cardio que genera muy poquita interferencia, con el cual vamos a poder recuperarnos muy bien. Además lo podemos complementar sin ningún tipo de problema con otras actividades, como un entrenamiento de fuerza, y esto hace que sea una opción muy popular, porque por ejemplo sí que es cierto que tenemos otras opciones, como son el cardio HIIT, que es un cardio de alta intensidad, de muy poquita duración, pero que genera mucha más interferencia. Si yo, por ejemplo, voy a plantear 3 sesiones de HIIT a la semana, sé que tengo que cuadrarlas muy bien con respecto a un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento de otro tipo, porque si no, sé que me va a lastrar bastante. Si yo, por ejemplo, planteo sesiones que son todo lo contrario, un cardio de muy poquita intensidad, como puede ser caminar, que es algo que a mí me gusta bastante, bueno, pues en este caso tenemos que hay muy poca interferencia, tenemos que es una intensidad muy baja, que se puede complementar sin ningún tipo de problema, pero que para obtener, por ejemplo, beneficios a nivel cardiovascular, tenemos que dedicar mucho tiempo, muchas horas. Hay personas que, claro, optan por el cardio HIIT porque requiere de muy poco tiempo, pero lo tienen que plantear muy bien. Y hay personas que optan por un cardio de muy baja intensidad, caminar por ejemplo, pero que tienen que hacer un montón de horas y dicen, claro, esto algunos días sí que es cierto que puedo hacerlo, pero hay días en los cuales no puedo dedicar más de 40 minutos a salir a caminar o lo que sea. Y en este caso tenemos el cardio en zona 2, que sería un cardio que se encuentra entre el 60 y el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Esto es bueno porque no estamos ni en el punto extremo de decir es un cardio de alta intensidad que me va a requerir muchísimas demandas, ni tampoco estamos en el otro punto extremo de decir es un cardio de muy baja intensidad en el cual tengo que dedicar mucho tiempo, muchas horas, para obtener todos los beneficios a nivel de capacidad aeróbica, de quema de grasas, etc. Y por eso a mí es una opción que me gusta bastante, junto por ejemplo salir a caminar. Por un lado tengo ese cardio de muy baja intensidad que puedo hacer sin ningún tipo de problema a lo largo del día y luego tengo este cardio en zona 2 que me ayuda a quemar un poco más de grasa, a mejorar la capacidad aeróbica y sobre todo que tampoco interfiere tanto con ese entrenamiento de fuerza. Así que principalmente se ha vuelto popular por esto, porque es un cardio que cualquier persona puede empezar a plantear sin ningún tipo de problema. Evidentemente al principio poco a poco, no hace falta decir, bueno, pues voy a hacerlo 5 días por semana. Y algunos de los beneficios que podemos encontrar sería, como digo, el primero, el más claro, mejora de la capacidad aeróbica. Al entrenar en zona 2 vamos a estar fortaleciendo nuestro sistema cardiovascular y vamos a mejorar la capacidad para tomar oxígeno y transportarlo a los músculos de manera eficiente. Os he comentado más de una vez que cuando vamos a entrenar fuerza, bueno, pues evidentemente hay una intensidad, hay unos requerimientos importantes a nivel de energía, pero cuando dejamos de entrenar es importante no solamente alimentarse bien y descansar, sino también mantener cierta actividad física para que ese oxígeno que se transporta a los músculos haga que la recuperación sea mucho más rápida y mucho más eficiente. Así que en este caso lo que podemos hacer es complementar un cardio de muy baja intensidad, como por ejemplo caminar, con este tipo de sesiones que normalmente recomiendo hacer o bien posteriormente al entrenamiento de fuerza o bien en días separados. Esto no va a generar ninguna interferencia y de hecho va a mejorar la recuperación. Por otra parte, otro de los beneficios más marcados es la quema de grasas. Estamos en un rango entre el 60 y el 70%, como digo, y en estos casos vamos a favorecer la quema de grasas como fuente de energía. Estamos al límite, por así decirlo, de empezar a quemar glucosa, pero como digo, si no pasamos de ese 60 o 70%, lo más probable es que el mayor sustrato energético que utilicemos sean las grasas
Y esto es muy beneficioso, sobre todo para las personas que buscan una recomposición corporal. No quiere decir que con esto vayamos a definir antes, ni mucho menos, pero sí que vamos a tener mucha mejor flexibilidad metabólica porque vamos a estar utilizando diferentes sustratos energéticos en función de la actividad que estamos realizando. Si yo entreno fuerza, bueno, pues sé que principalmente utilizo glucosa. Si yo entreno cardio a muy poquita intensidad, bueno, pues sé que estoy quemando principalmente grasas, pero que necesito hacer mucha cantidad de este tipo de cardio para quemar una cantidad considerable. Bueno, pues tengo esta otra opción, que es el cardio en zona 2, con el cual no llego a ese punto de utilizar glucosa y la mayor parte de las calorías quemadas provienen de la grasa. Luego, otro de los puntos que más me gusta y por los cuales siempre recomiendo hacer este tipo de cardio es por la recuperación. Ya lo he comentado en el punto 1. Este tipo de entrenamientos suele ser menos estresante para el cuerpo que los entrenamientos de alta intensidad y esto nos va a permitir una recuperación más efectiva. Hay personas que les gusta el tema del HIIT, a mí me parece fenomenal, o sea, se puede complementar igualmente, pero también es cierto que un HIIT demanda mucho más que este tipo de cardio y si yo entreno 4 veces por semana fuerza y además hago 3 HIIT, bueno, pues lo voy a tener bastante complicado. Aún así, hay personas que lo aguantan bien, que lo pueden hacer y oye, pues mira, se puede seguir con ese plan, pero yo considero que es mucho más eficiente hacer ciertos entrenamientos de alta intensidad y luego complementarlo con estos otros que no demandan tanto a nivel de sistema nervioso central. Otro punto, y este es importante, nunca se comenta, el entrenamiento en zona 2 es bastante más sostenible a lo largo del tiempo que no, por ejemplo, un entrenamiento de alta intensidad como el HIIT. Hay personas que sí, que empiezan con muchas ganas con esto del HIIT, pero que a las 3 o 4 semanas lo dejan porque notan que están muy cansados, muy fatigados, por lo que acabo de comentar, porque a veces llega un punto en el cual sí, empezamos bien, pero solapamos recuperaciones y vamos al entrenamiento de fuerza cansados, vamos a hacer HIIT cansados, etc. En este caso, es un cardio mucho más sostenible, lo que significa que podemos mantenerlo durante periodos más prolongados sin experimentar la fatiga extrema asociada con entrenamientos de alta intensidad. Así que lo que siempre se dice de, oye, crea un plan sostenible, un plan con adherencia con el cual vayas cada semana y lo hagas, bueno, pues eso es mucho más importante que no hacer algo que quizás sí que es más óptimo sobre el papel o pensamos que es más óptimo sobre el papel, pero que luego, llevado a la práctica, hace que no seamos capaces de mantenerlo porque estamos muy cansados, muy fatigados o porque sencillamente a nivel mental no nos motiva tanto. Y esto es algo que suele ocurrir mucho, porque si yo planteo un entrenamiento con el cual pienso que voy a mejorar un montón y de hecho está estructurado siguiendo todos los principios básicos, todo de forma correcta, bueno, pues todo lo que tú quieras, pero si yo voy a hacerlo y realmente luego no me motiva, porque mira, este ejercicio a nivel mental me lastra un montón. Sé que me va a costar esfuerzo, sé que la intensidad que voy a aplicar, bueno, pues va a ser tan elevada que al final esté cansado durante 2 o 3 días, bueno, pues es mejor plantear algo un poco más sostenible, que disfrutemos en cierta medida y que esto haga que lo podamos hacer durante muchísimos años. Y el quinto punto que quería mencionar también con este tipo de cardio es que reducimos el riesgo de lesiones. Al mantener una intensidad moderada, ponemos menos tensión sobre ciertas articulaciones, ciertos músculos, lo que puede hacer que con el tiempo aparezca una molestia o una lesión. En este caso no, en este caso estamos intentando hacer algo que complemente un entrenamiento principal de fuerza y con el cual podamos obtener ciertos beneficios a nivel de capacidad aeróbica, de quema de grasas, de recuperación y sobre todo que sea sostenible. Así que si además es una actividad con un riesgo de lesión relativamente bajo, pues mejor que mejor. Así que bueno, estos son algunos de los beneficios del cardio en zona 2. Hay personas que es cierto que tienen dudas de, oye, ¿qué es esto del cardio en zona 2? Salir a correr de manera moderada, por ejemplo, salir a caminar pero hacerlo más o menos rápido. A ver, en este caso, si disponemos de un dispositivo que pueda medir nuestra frecuencia cardíaca, va a ser mucho más sencillo porque sabemos que tenemos que estar en torno al 60 o 70% de esta. Si no, para tenerlo más o menos controlado, si no queremos depender tampoco de cierta tecnología, de relojes, de pulseras, de bandas, bueno, pues en este caso, tened en cuenta que un cardio de este tipo suele ser el siguiente nivel a, por ejemplo, salir a caminar, salir a dar un paseo. Ese sería el cardio menos demandante, de más baja intensidad, y luego en el siguiente nivel tendríamos este cardio en zona 2, que sería correr a un ritmo moderado, sin demasiadas demandas, sobre todo a un ritmo que podamos mantener durante 20-30 minutos sin ningún tipo de problema. También lo podemos hacer, por ejemplo, en bicicleta, que es una opción que me gusta bastante personalmente. Y bueno, como digo, es cuestión de buscar la alternativa que mejor se adapte a nuestro día a día, lo que más nos guste, pero en principio sería un cardio que podemos mantener, que es bastante sostenible hacerlo porque tampoco nos genera mucha fatiga, mucho cansancio
y es algo que se adapta muy bien a cualquier persona, independientemente del nivel que tenga. Así que nada, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que os haya gustado, hablando de un tema un poco diferente, como digo, de algo que podemos utilizar para complementar un entrenamiento de fuerza más principal. Si tenéis alguna duda acerca de esto, como siempre digo, me la podéis dejar en mi web, ivyamazares.com. Ya sabéis, por ahí recojo todas vuestras preguntas y en siguientes episodios contesto a las que más se repiten. También, como siempre digo, muchísimas gracias por esas valoraciones que estáis dejando de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts. Me ayudan un montón a seguir creando este tipo de contenido. Y nada más por hoy. Como siempre, dejo los enlaces de interés en las notas del episodio y nos escuchamos ya de nuevo la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.